Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios analizando la sesión de hoy, jueves día 21 de julio, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis de hoy gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Bien, titular de hoy, el Nasdaq rumbo a la zona de los 13.000. Ahora lo veremos en la parte técnica, en los gráficos. Como siempre, antes recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vamos directos a los gráficos. Empezaremos hoy con el Nasdaq. Gráfico semanal, para ver un poquito el contexto, ya que no es lunes, estábamos a jueves, pero porque es importante hoy echar un ojo, echar un vistazo a este marco temporal. Fijaros que aquí lo alargo un poquito para que se vea. Durante los meses de febrero, marzo, el precio dejó aquí en el Nasdaq un soporte muy relevante. Estamos un poco ahí en esa corrección desde los mínimos de 2020 del 38,2. Ella ejerció de soporte esta zona anteriormente, zona de los 12.850, 13.000, un poco ahí en esa zona. Bien, este soporte finalmente fue roto a finales del mes de abril, principios de mayo. Ahí se ve todo el impulso bajista, todo este movimiento bajista, que luego pues esta zona fue polarizada resistencia, se produjo ese clásico, pullback, un movimiento técnico que se repite, y aquí pues en la zona de soportes anteriores roto, polarizó a resistencia, coincidiendo además un poquito ahí con ese 38,2 de este tramo bajista y cerquita de ese número psicológico de los 13.000. No llega a los 13.000 del todo, pero está muy muy cerca. Bien, desde aquí se produjo la continuación bajista que atacó esos últimos mínimos. Estamos hablando de esta zona, ¿vale? Que hubo una ruptura en semanal, a mitad de junio se rompió ese soporte, pero finalmente el precio no continuó el movimiento bajista, sino que donde debería, aquí el precio proceder a hacer esa polarización, ese pullback, soporte roto, corrección técnica, y desde aquí continuar bajando, esto no ocurrió y finalmente el precio se metió otra vez por encima. Lo que tenemos a cortísimo plazo, repito, a cortísimo plazo en el gráfico, en este marco temporal semanal, una pequeñita estructura lateral, porque tenemos dos mínimos que al final es una zona de soporte mayor, zona de los 11.500, 11.500, si digo bien, 11.000, ahí con el apoyo de la media de 200 en este marco temporal, pero que no se ha producido la continuación bajista y el precio está volviendo otra vez a meterse ya claramente por encima de estos mínimos, acercándose de nuevo a la zona ahí de los 12.850, 13.000, donde tiene la resistencia que os estoy comentando. Bien, por tanto, vamos un poco pues como encaminados, a ir a cubrir la parte alta de esta zona, que podríamos también incluso, ahí, fijaros en semanal, agrandar un poco el área de resistencia para que de alguna manera llegue a la primera llegada aquí en el mes de febrero, marzo y cuando se produjo el pullback, aquí a principios de junio. Vale, por tanto, los 13.000 es el área máxima, el área de arriba de todo. Vale, incluso ahí en la zona de los 12.800, donde ahora está ahí cerquita la media de 20, en este marco temporal, pues podría ser que el precio aquí ya encontrará resistencia. Desde luego, si llega, encontrará resistencia. Esta zona, la primera, si es que finalmente llega a superarla, pero a la primera ni hablar. Veremos una reacción del precio a esta zona, pues 100% casi, o 99%, aquí no se puede decir el 100%, pero 99% con bastante probabilidad que aquí se frene, al menos en la primera llegada. Por tanto, pero vemos que está rompiendo, un poco toda esta zona de resistencias que se quedaron aquí enganchadas desde mitad de junio hasta aquí mitad de julio. Ya tenemos una vela semanal que de momento estamos todavía jueves, puede acabar esto diferente y acabar la semana pues con una vela muy diferente a la que ahora tenemos en marcha, pero de momento parece que ya se puede dar un poco por consolidada esta ruptura y acercándonos a esta zona, ¿vale? Por eso ahí el titular del vídeo, pero quería explicarlo pues con más detalle en este marco temporal, que es donde se ve realmente mejor.
Y realmente el gráfico mayor, o sea, aunque hagamos una operativa más intradía, no nos olvidemos de repasarlo, de mirarlo, porque nos da mucha idea de contexto de fuerza, de probabilidad de movimiento, ¿no? Mayor, y aquí un poco es lo que he intentado pues transmitiros. Bien, en el gráfico diario, pues nada, ahí vemos esa confirmación. Comentaba, con la boca pequeñita, que se estaba formando una especie de triángulo ascendente con mínimos crecientes, máximos planos, y que ese tipo de formación, más allá de que haga de patrón de giro de continuación, pero siempre tiene una connotación alcista, ¿no? Lo acostumbra a romper por la parte de arriba. De momento parece que así ha sido, ¿no? Se ha roto. Ayer vimos una sesión alcista donde se produjo ruptura de esta zona, más hubo esa corrección, ese throwback, continuación, y ahí vamos, pues eso, con esa posibilidad de llegada a esa zona de resistencia mayor. Como os comentaba, voy a poner un poco aquí, esta zona aquí, más en los 12.800, 13.000. Como también comentaba en el vídeo de ayer, era posible que esta zona de aquí, que fue soporte, cuando el precio aquí a finales de mayo-junio se formó esta estructura de giro de distribución, toda la parte de los mínimos, ¿no?, de soporte ejerciera ahora de resistencia. Acostumbra a suceder, son niveles muy potentes. Y un poquito es lo que estamos viendo, ¿no? Aquí fijaros en el gráfico de 4 horas, ayer se vio pues un poco toda esa ruptura de esas resistencias, el precio hizo un throwback técnicamente hablando, más correcto, muy preciso a esa zona, a la zona de los 12.250, en vez de llegar a el último mínimo, el último máximo dejado aquí en 4 horas, que estaría ahí en la zona de los 12.000, un poco por debajo de los 12.200, la corrección finalmente se detuvo aquí, una corrección muy pequeñita en los 12.250, donde se encontraba esa resistencia ahí que nos dejó de toda esta área que estábamos hablando, ¿no? Toda esta zona. Pues el pico más alto fue soporte finalmente ayer y ahí se detuvo en el movimiento correctivo, continuación alcista, que en un primer momento ahí superó los máximos del día, llegando a esa zona de resistencia donde le entró un papel importante. Fijaros, la vela finalmente que dejó en 4 horas, todo este rechazo, ¿no?, al encontrarse con este área. Y ahora en 1 hora pues vemos con más detalle el movimiento ahí. Fijaros, estos máximos del día después de esa corrección, continuación, ruptura, breakout, llegando a esa resistencia que estábamos hablando. El throwback técnico se produjo aquí en el Nasdaq, un movimiento muy limpio, corrección a esta zona, continuación alcista, no pudo con esa resistencia al final de la sesión de ayer, giro, pero nos hemos quedado un poco encallados entre los máximos del día de ayer y resistencia mayor y muy importante, ya lo hemos dicho, 12.500, y esta zona de aquí que fueron los máximos del día de ayer que luego polarizaron a soporte, zona de los 12.000, pues 375 aproximadamente. Y ahora estamos a cortísimo plazo en una área un poco ahí lateral, ¿vale? Con dos niveles muy importantes, que son estos dos que hemos comentado. Si se rompen los 12.500, primera dirección, ya estamos ahí. O sea, tenemos ya, voy al gráfico diario, el camino bastante despejado hasta los 12.800, que es la parte baja de toda esta resistencia, donde tiene la parte alta en los 13.000. 12.800, 13.000. Si rompemos esta zona, nos vamos con muchísima probabilidad a buscar estos niveles, que es lo que hemos visto, la banda alta de ese lateral en semanal. Bien, y más media de 200, de media de 100 aquí en el gráfico diario. ¿De acuerdo? Así que gráfico de 1 hora. Ojos en los dos niveles 12.500, 12.375, dos niveles más importantes. Si nos quedamos aquí atrapados en la sesión de hoy, tendremos una sesión intradía pues un poco aburrida. Si se rompe tanto la resistencia como el soporte, pues interesante, sobre todo la resistencia, porque eso probablemente le daría un buen empujón hasta la llegada de los 12.800. Si se rompe esta zona, pues mal, esta última estructura alcista pues quedaría un poco neutralizada y tendríamos tal vez una posibilidad de llegada a los mínimos del impulso alcista último y mínimos de la sesión de ayer en los 12.250 aproximadamente. Bien, buen repaso al Nasdaq, y eso también condiciona mucho a los movimientos del S&P 500. Ya sabemos que este índice se ve muy arrastrado por lo que ocurre en el sector tecnológico, ¿no? Y eso sucedió también ayer. En el S&P 500 comentábamos que habíamos roto la directriz bajista, bien, pero que tenía una fuerte resistencia, ¿no? Un poco en toda ese área de aquí, un poco toda esta zona de resistencias, aquí que nos dejó los máximos, no máximos de junio, pero esta resistencia del mes de junio, luego máximos de julio,
y toda esta zona de aquí, importantísima de resistencia. Pero ya digo, lo que ocurra en el Nasdaq va a arrastrar al S&P500. Ayer el S&P500 finalmente la corrección fue muy pequeñita, no llegó ni siquiera a los últimos máximos y a un poco donde había una zona muy importante de confluencia de soporte, sino que se detuvo, también es normal, en los máximos de julio. Los máximos de julio 2920 rotos, luego se convirtieron en soporte en este throwback. Desde aquí continuación alcista, pero llegando un poquito otra vez a los máximos del día y ahí se quedó atrapado un poco, que es donde estamos ahora mismo. Y aquí en el gráfico de una hora pues lo vemos igual, un perfil bastante parecido al Nasdaq, pero el caso del Nasdaq tiene realmente un componente, por eso he empezado con el técnico muy importante, donde se ha frenado, donde ayer hizo las correcciones, y en el S&P500 pues bueno, aquí estamos dentro de toda esa área, pero un pelín por encima. Pero destacamos niveles a vigilar hoy, 3.970 máximos de ayer, también de hoy, el precio ha vuelto a intentar romper esa zona, se ha girado, y soporte principal en los 3.925, esta zona de aquí que fueron los máximos de julio, que ahora son el principal soporte. Son las dos áreas más importantes. Como niveles intermedios, estas dos zonas muy intradiarias, lo veremos mejor en 15 minutos. Los mínimos del día de hoy en los 3.945 y también he marcado aquí los 3.940 más o menos, donde hubo ayer al final de la sesión un punto de acumulación importante. Fijaros en esa estructura de giro que se formó aquí alrededor, bueno, en toda la sesión ahí, inicio de la sesión americana, cuando el precio se encontró con los mínimos del mes de julio, y aquí se rompió, hizo una corrección justo, ¿no?, a la parte alta de esa estructura, que fueron un poco los mínimos de todo el día, ¿no?, hasta que fueron rotos. Y aquí pues el precio continuó al alza y aquí un punto importante de acumulación. Por tanto, he marcado también esta zona como posible nivel intradiario de hoy que valga la pena pues tener en cuenta. Y si se rompe esta resistencia de los 3.970, pues nos veremos con bastante probabilidad llegando a la primera resistencia que ayer lo comenté, que es un poquito ahí 4.020, donde hay una pequeñita zona, ahí lo veremos mejor en 4 horas, de redistribución de principios de junio, y luego la zona más importante de resistencia en los 4.100. Y por abajo, pues aparte de estos dos soportes, mínimos del día, ese punto de acumulación comentado, los mínimos de julio, desde luego, ahí el pullback, ¿no?, el que se produjo ayer al romper los máximos de julio y en la corrección posterior, 3.925. Este es el soporte principal. Y el siguiente lo encontraríamos aquí, en ese último máximo que dejo aquí, visible en 4 horas, en la zona de los 3.905 aproximadamente, 3.910. Bien, pues atentos al Nasdaq, realmente él será la clave un poco de la jornada de hoy y lo que ocurra allí ocurrirá en este índice, así que veremos si es capaz de romper esas resistencias y nos lleva a la zona de los 12.800, 13.000. Pues nada más, que tengáis una feliz tarde, buen trading, y ya sabéis que mañana no habrá vídeo, con lo cual nos volvemos a encontrar el lunes. Buen fin de semana.